Déjame explicar. Yo creo que un tema principal es que en efecto son dos organismos muy distintos, con funciones y mandatos muy distintos. INEGI genera información de gran calidad, información estadística, pero no tiene en su mandato ni en su experiencia análisis a partir de esa información. Por eso los que lo hacen pues son usuarios externos a INEGI como nosotros. Coneval, en cambio, surgió pues, con tres mandatos principales. Uno es generar metodologías de evaluación y aplicarlas a evaluar la política pública. Por ejemplo, ayer presentamos una evaluación de impacto pues, del principal programa, uno de los principales programas educativos, que es el programa de becas Benito Juárez. Un segundo es, como sabemos muy bien, pues la medición de la pobreza multidimensional. Y esa medición no solamente es aplicar un algoritmo a los datos de INEGI, sino es, además de haber diseñado una metodología que se mantiene, es estar constantemente innovando metodológicamente para medir de la mejor forma, no solamente a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel de los municipios, a nivel inclusive de localidades. Ahí el programa de investigación en este ámbito de Coneval es muy amplio y ha tenido impacto internacional muy importante. Y el tercero es monitorear los programas sociales y vincularnos con las entidades federativas, los municipios. Hay una relación muy activa, muy profunda y muy intensa con los gobiernos estatales y muy valorada en este sentido. Entonces, esas tres funciones, ciertamente, pues INEGI evidentemente no tiene ninguna experiencia ni mandato para evaluar programas, pero también en el caso de la pobreza es fundamental tener una separación entre quien genera la información y quien mide y la utiliza para medir. Ya hemos tenido en el pasado situaciones, por ejemplo, donde pues la información que se genera cambia por un cambio metodológico bien intencionado, pero que hace que cambie el nivel medio de pobreza, y se necesita una instancia externa, como sucedió esa vez, que identifique ese cambio como un cambio en la medición y no un cambio en la realidad. Y esa es la función que tiene Coneval. Como mencionó muy bien su reportera, lo que hace a Coneval único en términos institucionales no es tanto que seamos un órgano autónomo constitucional, porque no lo somos en términos de facto, porque no estamos afiliados a la Secretaría de Desarrollo Social, pero sí no lo somos en términos de jure, ¿no? Pero sí lo somos en términos de facto, en la realidad, porque la gobernanza de Coneval se basa en 6 investigadores académicos independientes que no son parte de la burocracia federal y un secretario ejecutivo, y en conjunto eso hace que pues tengamos todos estos datos en forma técnicamente independiente y por lo tanto creíble y por lo tanto útil para la administración pública federal. Es decir, con una dirección del INEGI o con una subdirección o una parte del INEGI dedicada a hacer las funciones del Coneval, doctor, ¿usted cree que no se podría realizar el mismo trabajo que ustedes han venido haciendo en los últimos 19 años? Yo creo que perdería, primero, INEGI tendría que cambiar en forma bastante fundamental sus mandatos y sus funciones. Creo que pondría en riesgo, por las razones que mencioné, la lucha contra la pobreza y la evidencia que se genera y su credibilidad hacia afuera. Pero también creo que pondría en riesgo la información misma, podría poner en riesgo la información misma de INEGI, porque si tú mezclas las dos funciones, es como si tú tienes un estudiante que hace su trabajo y también tú le pides que él evalúe cómo va funcionando un estudiante que está en la escuela. Está muy bien porque el estudiante conoce bien su trayectoria, pero obviamente si el estudiante está muy cerca, el estudiante mismo está evaluando su propio trabajo, pues eso hace que sea menos creíble, no solamente para que el estudiante demuestre hacia afuera cómo va, sino para que él mismo sepa cómo va. Y ciertamente los mecanismos que hacen autónomos al INEGI son muy distintos a los mecanismos que hacen autónomos a Coneval. En Coneval tenemos una historia probada de casi 20 años, donde realmente presentamos la evidencia tal cual como viene, buenas o malas noticias,
totalmente independientes de ninguna presión gubernamental y de ninguna tendencia de ningún tipo, para informar a los gobiernos para que tomen buenas decisiones. Eso es lo que se pone en juego. En una institución que además es muy económica, es muy costo efectiva, tal vez de las más costo efectivas que hay del país, ¿no? Para cada $1,000,000 de gasto social, Coneval cuesta 90 pesos. Entonces, es una inversión, realmente no hay un ahorro. Ese supuesto de la reforma de que se quiere ahorrar recursos, pues no se aplica, y no es claro que haya un ahorro pasando estas funciones al INEGI, porque los costos operativos de Coneval son muy bajos, son realmente increíblemente bajos. Usted lo mencionaba, han tenido pues algún tipo de diferencia en torno a la medición de la pobreza y al cambio metodológico de la medición de la pobreza. Me gustaría, doctor, que nos hablara de este caso particular concreto, porque lo vimos hace unos meses con muchísima claridad, cómo ustedes ponderaban otro tipo de indicadores justamente para poder hablar de los niveles de pobreza y cuántos millones sí o cuántos millones no han salido de la pobreza en los últimos tiempos. Claro que sí, yo creo que es un buen ejemplo de la digamos, división ideal de funciones, ¿no? En 2015 en particular salieron cifras que generó la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, que es la que estamos a ver la pobreza que genera INEGI, que resultaron pues un cambio no comparable con los datos que venían anteriormente, por un cambio metodológico que aplicó, un cambio operativo que aplicó INEGI, que pensaba que no iba a tener efecto. Si nosotros no hubiéramos intervenido y hubiéramos identificado que ese cambio implicaba un quiebre en la comparabilidad, eso se hubiera publicado como si lo hubiera hecho una sola instancia y no hubiera tenido ese control, digamos, externo, se hubiera publicado como una baja repentina de la pobreza observada en los datos reales, cuando realmente lo que sucedió es que cambió la metodología de medición. Fue gracias a que estaba separada la función de medición en las manos de INEGI de la función de la utilización de los datos, y por lo tanto el análisis muy cuidadoso de si esos datos son comparables con los periodos del pasado está de nuestro lado. Por eso se logró pues identificar esa discontinuidad, ajustar los datos, hacer un ajuste metodológico para asegurar la comparabilidad con un modelo estadístico, y se logró tener la continuidad de la medición. Eso se logró gracias a esa separación de funciones. Más recientemente pasó algo similar en un grado, es decir, hubo una cifras pues que variaron respecto a la tendencia esperada de forma más dramática, y ahí pues pusimos nosotros en las cifras un asterisco simplemente para identificar, lo cual hicimos en varios anexos técnicos, que pues pensamos que podría haber un tema también de medición, y mencionamos todas las razones posibles, las anomalías, etcétera. Entonces, esos análisis especializados técnicos para evaluar la calidad de la información para el uso que se le da en esta instancia, no lo puede hacer la misma instancia que los produce. Muchas veces pues no tiene el tiempo, ya INEGI tiene una agenda de trabajo enorme, los recursos y ciertamente la experiencia y los incentivos. Llama la atención en este comunicado de Coneval, pues este llamado que hacen a las y los legisladores del Congreso de la Unión para un espacio para la comunicación, dice, y retroalimentación de ideas antes de avanzar en la discusión de esta reforma legislativa para fortalecer el ejercicio de los derechos sociales en nuestro país. Llama la atención porque se hace después de que ya se aprobó el dictamen de desaparición del organismo, doctor. Bueno, sí, se aprobó en la legislatura actual, no en la legislatura entrante, ¿no? Entonces esperamos nosotros que haya un espacio para una decisión tan importante. Creemos que sí sería, por las razones que presentamos, creemos que vale la pena tener ese espacio. Es una institución que se construyó en 20 años, y destruirla y poner en riesgo esta función tan crítica, sobre todo para un gobierno
como mencionamos, enfocado justamente en estas prioridades sociales, pues nos parece que cualquier legislatura que entienda esto, pues va a querer tener una sesión de comunicación y de intercambio de información para tener la evidencia total y tomar una decisión adecuada tomando en cuenta estos argumentos, ¿no? Ciertamente, pues esta decisión primera que se tomó el viernes, pues fue una decisión muy rápida, que no esperábamos que fuera tan contundente y que se adelantara, digamos, a la siguiente legislatura. Sí esperamos tener ese espacio. Creemos que los argumentos pues son muy claros, no son argumentos subjetivos, no es una defensa de nadie en lo personal, del personal o de los consejeros, es una defensa de una institución que ha probado su enorme costo-efectividad e importancia para estos objetivos del país. Sí, es que si no hubiera habido dictamen, se hubiera tenido que desechar la iniciativa y la próxima legislatura no hubiera podido retomarla. Entonces, de ahí que pues se hayan aprobado y se estén aprobando los dictámenes para que sea la próxima legislatura la que pues ya retome la discusión y en su caso aprobación de los mismos. Usted mencionaba al principio de la entrevista esta evaluación justamente que ayer también dieron a conocer del impacto del programa de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez. Ustedes realizaron pues todo un estudio sobre el impacto y hay hallazgos muy interesantes respecto de este que es uno de los programas puntales de la actual administración. Así es. Es un programa que en 2024 tiene un presupuesto cercano a los 50,000 millones de pesos, como 49,000 millones de pesos. Pues es un programa muy, muy importante. Cuando un país ejerce ese nivel de recursos, asegurar que esos recursos tienen el impacto deseado es crítico, ¿no? Entonces, en efecto, por eso hicimos una evaluación con una participación muy entusiasta del programa mismo. Se hizo una evaluación cuantitativa basada en datos existentes, tomando en cuenta a dónde había llegado el programa en distintas etapas, y además una evaluación cualitativa, y esa combinación es muy útil y la hemos hecho en muchas ocasiones porque te permite ver por un lado el efecto cuantitativo y por otro lado las restricciones o las causas que pueden explicar ese efecto, ¿no? Y lo que encontramos básicamente es que hay afortunadamente en efecto un efecto positivo. No es un efecto significativo estadísticamente, pero no diría yo que significativo en términos del tamaño del impacto. Son efectos moderados del orden de un punto porcentual o menos en las variables que medimos, que son cosas como asistencia, aprobación, etcétera. Y eso, cuando uno investiga más claramente por qué no hay un impacto mayor, muchas veces también el impacto es más en comunidades de baja marginación que en las de alta, que es donde es más urgente, y lo que le explica es pues que hay otras restricciones importantes que enfrentan los hogares que estos recursos no han logrado resolver del todo. Les han permitido comprar útiles, etcétera, pero hay otras causas que hacen que los niños abandonen la escuela, por ejemplo, incluyendo el trabajo infantil, en crisis económicas, la distancia de las escuelas, la calidad de las escuelas, que tienen que ser atendidas al mismo tiempo. Y también hay un tema de a dónde dirige los recursos, ¿no? Yo creo que esta administración cambió el método de aplicación con un método territorial, como había también, pero cambió la forma en que identifica los territorios. Y es una de las cosas que hay que evaluar. Hay que evaluar si esta es la forma en que llega realmente a los hogares más necesitados. También cambió antes una familia con 2 o 3 estudiantes en educación básica podía recibir 2 o 3 becas. Hoy en día se dispersó el recurso, entonces una familia con 2 o 3 estudiantes nada más puede recibir una beca para un solo estudiante, es una beca por familia, no por estudiante. Entonces, en familias numerosas, pobres, eso pues redujo la intensidad del apoyo. Eso también es algo que pues se puede canalizar a partir de estos resultados, si es la forma ideal de hacerlo o si hay que reconsiderar.
ustedes consideran una estrategia necesaria que pues ha tenido impacto en la reducción del abandono escolar, pero aún es insuficiente en cuanto a sus efectos. Así es, si uno compara, pues estamos hablando de 50,000 millones de pesos y el efecto es pues del orden de un punto porcentual o medio punto porcentual, pues sí hay mucho margen ahí para asegurar que esos recursos tengan un impacto más importante. ¿Y qué tipo de políticas públicas se pueden implementar, ya sea para mejorar este programa de becas o para complementarlo según su punto de vista analítico? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Se puede focalizar de forma más precisa hacia poblaciones más vulnerables. Tú puedes identificar a partir justamente de la evaluación cualitativa cuáles son los limitantes, qué te dice la gente, por qué abandonan sus hijos las escuelas. Es un tema de distancia, es un tema de que no pues la calidad no es suficiente, es un tema del mercado laboral. Pues una vez que te identificas las características y en general pues son muchas cosas a la vez, lo cual hace la política educativa bien compleja, pero yo creo que evaluar una de las cosas que identificamos es que a la gente le costaba trabajo acceder a los recursos, a pesar de que estos se distribuyen a partir por medio del Banco del Bienestar. Pues muchas veces no lograban o está a una distancia que resultaba complicada ir o tener algún problema para acceder operativo. Ahora, esta evaluación se hizo, cubre hasta el 2022, ¿no? Ha pasado un tiempo donde esta red ha crecido, entonces hay que evaluar si ahorita esos recursos sí llegan adecuadamente. Y yo creo que tienes que además evaluar. También antes se diferenciaba entre ciertos grupos, ¿no? Se le daba becas mayores a las mujeres, porque hay mucha evidencia que indica que las mujeres, eso se convierte después en resultados superiores, porque baja la fertilidad, porque sube la atención a los niños posteriormente en generaciones futuras, etcétera. Todas estas cosas vale la pena discutirlas en términos no ideológicos. Desafortunadamente este programa se introdujo como un contraste muy explícito y muy digamos, más basado en términos de los cambios que se hicieron, más basado en ciertos prejuicios que en la evidencia respecto a Prospera, que era el programa anterior de becas dirigidas a la población más pobre. Yo creo que una evaluación como esta nos permite plantear ese contraste y esa diferenciación de estrategias muy válidas, por supuesto, pero basarlas en la evidencia, ver qué nos dice la evidencia sobre si se lograron o no se lograron los objetivos, si hay una forma mejor de hacerlo o no. Pues doctor John Scott Andretta, investigador académico del Coneval, muchísimas gracias por su presencia esta mañana en Aristegui en Vivo. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de participar.